delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, en medio de cada dificultad, Señor. Tú eres nuestro guía, Señor, nuestro consolador, Señor. Quien nos fortalece en medio de nuestra debilidad, Señor. Queremos rogarte que esta noche tú puedas hablar a nuestro corazón, Señor. Padre, que nosotros podamos, Señor, ser aquellos que obedecen tu palabra con gozo, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes, Señor, a no ser solo oidores, sino hacedores, Señor. Te lo rogamos, Señor. Gracias por cada uno de los que tú has traído, Señor. También por los niños te damos las gracias, Señor. Queremos pedirte que tú puedas ayudarnos a estar concentrados, Señor. Padre, que podamos recibir tu palabra, Señor, y alegrarnos, Señor, también, porque sabemos que tú nos hablas porque nos amas, Señor. A veces tú debes mostrar nuestras tinieblas, Señor, para que tú mismo puedas limpiarnos, Señor, por medio de tu palabra, de tu Espíritu, Señor. Te damos las gracias por tu Hijo Jesús, Señor, porque por Él tú nos has hecho uno y nos has juntado, Señor. Queremos rogar que nos ayudes, Señor, que nos bendigas. Te lo rogamos, Señor Jesús. Amén. Señor, gracias, Padre. Amén, hermanos, buenas noches. Hermanos, entonces le damos gracias al Señor por este día que nos regala nuevamente de poder venir juntos a escuchar su palabra, hermanos. Entonces los hermanos, como saben que los sábados que yo he estado aquí, y los días que he podido compartir, he estado dando unas enseñanzas tituladas como pecados respetables o pecados sutiles, que son aquellas faltas que nosotros toleramos en nuestra vida, ¿no? Que como lo hemos venido viendo y estudiando por la palabra, hermanos, muchas de esas cosas a veces nosotros las hemos ignorado, las hemos pasado por alto. Y así como dice en el libro de Cantares, ¿no? Que si no se cazaban esas zorras pequeñas, pues la viña se iba a echar a perder. Entonces también por medio de esto que el Señor nos ha permitido estudiar, hermanos, sé que el Señor ha hablado a muchos, también a mi corazón, para que podamos corregir estas cosas, hermanos, que están afectando nuestra comunión con el Señor y también con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestras familias, hermanos. Mirando, recordaba algo que decía Justo González, y él hablaba de la santificación como en un aspecto de cruz, ¿no? Es la obra que Dios está llevando a cabo en los creyentes, en aquellos que hemos recibido la vida de Cristo, de conformarnos a la imagen de su Hijo, ¿no? O sea, despojarnos del viejo hombre. Es un trato que el Señor está llevando con cada uno de nosotros. Y él decía que la santificación tenía un sentido vertical y también un sentido horizontal, porque a medida que nosotros somos transformados a la imagen de Cristo, pues nuestra relación con Dios va a mejorar, ¿no? Vamos a ser personas más obedientes a la voluntad de Dios, vamos a ser personas que procuramos hacer las cosas para agradar al Señor mismo. Pero también en el sentido horizontal nos muestra que a medida que la vida de Cristo está siendo formada en nosotros, que nosotros somos representantes de Dios, que permitimos que se exprese lo que Cristo quiere expresar en nosotros, hermanos, pues también vamos a tener una comunión buena con nuestros hermanos, ¿no? Porque obviamente aquellas faltas, como lo hemos venido viendo, muchas de esas faltas son faltas que cometemos primeramente hacia Dios, pero también afectan a nuestro prójimo, ¿no? Como veíamos hace 8 días de los pecados de la lengua, como esos pecados dejan huecos en el corazón de las personas que nos rodean.
Entonces, a medida que la obra de la santificación va avanzando en nosotros, que nosotros somos conscientes de que el Señor por su gracia quiere formar a su Hijo en nosotros, hermanos, pues tratamos estas cosas y va a mejorar nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con nuestras familias, hermano. Entonces hoy, bueno, ya sería como el último tema que trataría. Orando al Señor le preguntaba cuál. Hay otros temas que yo me he dado cuenta leyendo el Sermón del Monte que vamos a tratarlos en las reuniones del domingo. Entonces hoy voy a tratar el último tema como tal y en 8 días pues hablaremos de un mensaje esperanzador, ¿no? Porque a través de todo lo que hemos venido viendo, pues muchos nos hemos sentido como de que somos terribles, y es cierto. Pero en medio de esa mala noticia, Dios siempre tiene una buena noticia para nosotros. Por eso nosotros somos predicadores del Evangelio, predicadores de la buena noticia. Dios tiene una buena noticia a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de nuestras circunstancias. Entonces, hermanos, yo he tratado ya de pecados así, hemos hablado de la impiedad, del afán y la ansiedad, la falta de contentamiento, la ingratitud, el orgullo, los pecados de la lengua que vimos hace 8 días. Y hoy, hermanos, bueno, vamos a hablar de un pecado que se conoce como el favoritismo, la parcialidad o el nepotismo, que es algo que es muy común verlo en la sociedad, ¿no? El tratar a las personas por lo que tienen, por lo que tal vez la profesión que tienen, tal vez porque son personas inteligentes, porque tienen posesiones, tienen un estatus, y tendemos a despreciar a nuestro prójimo, tendemos a despreciar a otras personas, tal vez algunos porque no tienen dinero, otros porque tienen alguna discapacidad, otros porque tal vez no son muy afín a mí o no llenan mis expectativas. Hermanos, si es un pecado que, como lo vamos a ver, hermanos, es un pecado que atenta contra aquellos 2 grandes mandamientos que el Señor Jesús nos dio, ¿no? O en los cuales Él dijo que se resumía toda la ley y los profetas. Que el primer gran mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos. Y el segundo era amar al prójimo como a nosotros mismos. Él decía, en esto se resume la ley y los profetas. Nosotros podemos ver que si nosotros vamos a los 10 mandamientos de Moisés, al Decálogo en Éxodo 20, nos damos cuenta que los 5 primeros mandamientos tienen relación con Dios mismo, ¿no? Y los otros 5 mandamientos pues tienen relación en el trato con las demás personas. Entonces podemos decir que en esos 2 mandamientos se resume el Decálogo y toda la ley y los profetas, como lo dijo el mismo Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros caemos en este pecado de hacer acepción de personas, de tener favoritismo por ciertas personas, hermanos, estamos faltándole al Señor Jesús, y vamos a verlo por la misma palabra, hermanos. Entonces vamos a Proverbios 14:20, hermanos. Proverbios 14:20. Aún por su vecino es odiado el pobre, pero son muchos los que aman al rico. El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Entonces vemos aquí lo que nos dice el proverbio, ¿no? Algo que es muy cierto, y vamos a entrar a verlo más a fondo en la carta de Santiago, y es cómo hay un desprecio hacia las personas por sus posesiones, ¿no? Y ahí Salomón nos dice que el pobre es odiado aún por su vecino, pero a la mayoría de personas les gusta tener amigos con comodidades o con bienes materiales, ¿no? Pero ahí en el 21 nos dice que el que desprecia a su prójimo peca. Y es en parte ahí lo que vamos a entrar a ver en la palabra, hermanos, como el favoritismo, el nepotismo, el hacer acepción de personas es pecar contra Dios. Obviamente pecamos contra nuestros hermanos, pero pecamos contra la palabra del Señor, hermanos. Entonces, ¿por qué yo incluí este pecado en esta lista, hermanos?
porque es muy común verlo en medio de la iglesia. Es muy común ver ese pecado en medio de la iglesia moderna como tal. Nosotros, bueno, y voy a decir como lo hemos dicho, ¿no? Acá, que para nosotros es muy fácil ver el pecado en los demás, pero a veces nos cuesta examinarnos y darnos cuenta que nosotros también estamos incurriendo en faltas. Nosotros a veces hacemos más bulla a los pecados que cometen otros, pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos actuando nosotros en cuanto a estas cosas? Nosotros podemos ver que en muchas congregaciones, hermanos, hay favoritismos. Inclusive se ha dicho que hay iglesias de solo personas negras, iglesias de solo personas adineradas, iglesias de solo personas de cierta condición social, ¿no? Hermanos, pero vamos a ver por la misma palabra como el Señor Jesús nos muestra que eso no debe pasar en el pueblo de Dios, eso no debe pasar entre los cristianos, porque ante Dios todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos iguales, todos tenemos la misma posición. El Señor no nos mira por lo que tenemos, por lo que somos, sino por lo que Él ha hecho en nosotros, hermanos. ¿Y qué es el favoritismo, hermanos? Es tener un sesgo hacia alguna persona, tener preferencia por alguien, por lo que posee, por lo que tal vez ha logrado intelectualmente o por alguna habilidad que tiene. Y nosotros vemos que eso pasa bastante. Nosotros a veces, aún en medio de nuestras iglesias, hermanos, hemos llegado a hacer lo que llaman la rosca dentro de nuestras congregaciones, ¿no? Dentro de las iglesias locales. Entonces yo soy afín con ciertos hermanos, pero a otros pues tal vez los miro de lejos o no los aprecio tanto como aprecio a un grupo en especial, hermanos. Pero el Señor nos exhorta que esto no puede ser así en medio de nosotros, en medio de la iglesia, hermanos. Yo pensaba, porque nosotros tendemos a decir que la iglesia está en una decadencia terrible. Decimos, es que la iglesia está en apostasía y en parte se ve eso, hermanos. Pero si nosotros vamos a la palabra, hermanos, nos vamos a dar cuenta que estos pecados se trataban ya en la iglesia primitiva, ¿no? Ahí con los apóstoles. Por eso Santiago mismo nos habla del favoritismo ahí en el capítulo 2. Yo miraba esto, hermanos, porque a veces lo escuchaba de Samuel Pérez Millos, que él dice, muchos de nosotros tendemos a decir, es que si nosotros fuéramos como la iglesia primitiva, mire cómo se amaban, mire cómo oraban, cómo hacían labor, cómo hacían estas cosas, y siempre estamos mirando hacia atrás, pero no nos damos cuenta en el Nuevo Testamento como en la iglesia primitiva, allí los apóstoles escribían porque habían problemas, habían dificultades, había preferencias, Santiago escribe en contra de eso, habían pecados de la lengua, Santiago escribe en contra de eso, había orgullo, Santiago escribe en contra de eso. Había sectarismo o personas que tomaban partido, Pablo escribió eso en 1 Corintios. Habían muchas dificultades que han persistido a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, y que aún nosotros las vivimos. Nosotros decimos, ¿y por qué? Hermanos, porque cada generación tiene las mismas luchas, porque somos de carne, y nosotros vemos en la palabra que dice que tenemos una lucha constante entre el espíritu y la carne. Y siempre el pecado se va a levantar en cada generación, hermanos. Por eso necesitamos volver a la Biblia, leer qué nos dice la Biblia de acuerdo a cierto tema, a cierto aspecto, hermanos, y mirar cómo estamos nosotros incurriendo en eso, cómo podemos corregirlo. Y recordar que el mismo Señor dijo, hermanos, que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Entonces, hermanos, lo que ocurrió allá en Hechos de los Apóstoles fue algo maravilloso, y a veces nosotros no podemos verlo así, hermanos. Puede pasar algo maravilloso en otro lugar y nosotros no lo conocemos. Pero nosotros debemos dejar de ser personas que viven del pasado, hermanos, sino estar procurando en el presente corregir nuestras faltas, hermanos. Esos favoritismos de los que vamos a ver en Santiago, ahí él nos habla de aquellas personas que tenían preferencia por los ricos. Pero si nosotros miramos en lo actual, hay muchas formas en las cuales la iglesia moderna o lo que nosotros podemos estar viendo, hermanos, estamos incurriendo en esto.
Dentro del favoritismo y todos esos aspectos también entra algo que se llama el nepotismo. Es como tener favor hacia las personas más afines y ponerlas en cargos altos, ¿no? En cargos de preeminencia simplemente porque son personas cercanas o familiares, y eso ocurre bastante en la política. Y vemos que en la iglesia pasa bastante esto también. Vemos congregaciones que se heredan del padre al hijo, así el hijo no tenga un llamado al ministerio, pues por causa de ser el hijo del pastor, le hereda el pastorado, pero resulta que él no tenía el llamado. Simplemente lo hicieron para que no se perdiera como el poder o la jerarquía que ejercían ellos como familia. Eso lo vemos bastante, ¿no, hermanos? Iglesias que pasan del padre al hijo o a la hija o a la esposa y pues terminan en escándalos terribles, porque no eran personas que estaban llamados para el ministerio, sino simplemente por una afinidad, por una preferencia fueron puestos allí. Mientras que otras personas que sí tenían el llamado, el Señor los estaba levantando, pero como no eran personas de su preferencia, pues fueron dejados a un lado, hermanos. Entonces eso ocurre bastante dentro de la iglesia, hermanos. También, ¿qué más ocurre? Nosotros podemos ver la disciplina, cómo se trata en algunas congregaciones, ¿no? Donde se habla de que el líder de alabanza es el hijo del pastor, y si éste cae en pecado sexual, pues no se le puede decir nada, porque es el hijo del pastor. O la pastora cayó en algún pecado, pues no se le puede decir nada. O alguna persona cercana, o inclusive, hermanos, alguna persona que ofrenda bastante, no se le puede decir nada. Así está incurriendo en faltas contra el Señor. ¿Por qué? Porque hay un favoritismo y piensan, no, si le digo algo, pues se va a ir y ¿quién nos va a dar lo que Él nos está dando? Eso pasa dentro de la iglesia, hermanos. Y la disciplina se hace por preferencias, ¿no? No se disciplina tal vez al que ofrenda harto, pero sí se disciplina al hermano pobre. Y eso ocurre bastante en la iglesia del Señor, hermanos. Como decía, eso lo vemos tal vez nosotros en otros lados, pero ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros como iglesia local? Ahora que el Señor está permitiendo que, lleguen más personas, hermanos, ¿nosotros estamos acercándonos a aquellas personas nuevas? ¿O ya tenemos nuestra rosca, los hermanos que conocemos de hace años, y no estamos integrando a aquellos nuevos creyentes, hermanos? ¿Estamos practicando un favoritismo en ese aspecto? A veces nos es fácil visitar al hermano que vive a 2 cuadras de mi casa, pero me cuesta ir a visitar al hermano que vive en un barrio tal vez peligroso o lejano. Me gusta hablar solo con aquellos que tienen capacidades intelectuales parecidas a las mías, pero tal vez a otros los desprecio. No me relaciono con aquellas personas que tal vez tienen alguna discapacidad. En nuestras oraciones, ¿estamos teniendo preferencias, hermanos? ¿Por quiénes oramos más? ¿Quiénes son los hermanos que están en nuestra lista? ¿Están los hermanos nuevos? ¿Estamos orando por las familias de ellos? ¿O solo estamos orando por aquellos que son cercanos a nosotros, hermanos? Eso no debe ser así en medio de la iglesia del Señor, hermanos. También, ¿en qué más podemos estar siendo parcializados nosotros? Pensaba que muchas veces se ejerce favoritismo en cuanto a un ministerio. Tal vez que hay un predicador que nos gusta y solo cuando él predica venimos, o cuando predica otra persona no. Y despreciamos a los que el Señor está tal vez llamando, hermano. Y eso ocurre bastante. Recordaba, no sé, los hermanos saben, cuando estaba el hermano Gino, las reuniones de los viernes era llena. Y el hermano Gino viajaba y no iba ningún hermano. Y en eso se cae en favoritismo porque estamos menospreciando lo que el Señor nos puede dar por medio de otro hermano, por medio de otra persona. Pensamos que tal vez, no, él no me puede hablar. Hermanos, pero aún el Señor por medio de un burro le habló a Balaam. Hermanos. Entonces ahí también, aunque estamos ejerciendo un favoritismo, también estamos cayendo en un orgullo. Tal vez decir, no, pero lleva tal vez tantos años en el Evangelio y me va a predicar a mí que llevo 20 o 30 años. ¿No es eso un favoritismo? Entonces empezamos a ver que hay diferentes aspectos en los cuales estamos
faltando al Señor en este aspecto, ¿no? En tomar partido por alguna persona, por algún grupo, por algunas personas de mi preferencia. Y cuando estamos haciendo esto, hermanos, estamos, como lo decía al principio, faltando aquel mandamiento que el Señor Jesús resumió allá en Marcos 12:31, que Él decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Él decía además que no hay otro mandamiento mayor que estos dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como veíamos, esto ocurrió en la iglesia primitiva porque el Nuevo Testamento nos lo muestra y Santiago lo trató. Aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo estaban teniendo favoritismo en un sentido, y Santiago los exhorta a que esto no debía ser de esta forma, hermanos. Entonces vamos a leer Santiago 2, desde el capítulo 1, Santiago capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y vamos a ver por la palabra que nos muestra allí el Señor, hermanos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, hermanos, como hemos visto los últimos 2 sábados, bueno, he tomado pasajes de Santiago y tal vez lo he hecho como de adelante hacia atrás, que primero vimos en el capítulo 4 el tema del orgullo, y en el capítulo 3 hace 8 días los pecados de la lengua. Y hoy pues vamos a ver el capítulo 2 acerca del favoritismo. Y nosotros podemos ver que Santiago trata aspectos muy prácticos, ¿no? Pareció interesante algo que decía David Carballosa acerca de la epístola de Santiago. Dice: Santiago es una exhortación a tener una fe en acción. O sea, una fe que obra coherentemente conforme a lo que Dios ha obrado en nuestras vidas, ¿no? No una profesión de fe muerta, una fe que simplemente dice que alaba a Dios, que cree en Dios, pero que no demuestra eso por medio de sus acciones, ¿no? Entonces Santiago nos llama a una vida práctica, a una vida de
de realidad, no a una vida de hipocresía. Y en ese aspecto es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Como nosotros estamos siendo tal vez hipócritas y estamos teniendo una fe que no está orando conforme a la voluntad de Dios cuando tomamos partido o tenemos favoritismo hacia ciertas personas, ¿no? En el 2:1 Santiago empieza diciendo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Evis Carballosa traduce el versículo como si dijera: no tengáis la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como instrumento de favoritismo. O sea, es algo que ya está ocurriendo en medio de la iglesia en este tiempo. Ellos tenían la fe en el glorioso Señor Jesucristo como un instrumento para tener partido por ciertas personas, y Santiago más abajo nos va a decir quién es. Pero lo primero que nos empieza a mostrar en este versículo es que el favoritismo dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, hermanos, es algo que es incongruente con la fe cristiana. No son compatibles. ¿Y cuántos de nosotros tal vez estamos viviendo de esta forma, hermanos? Nosotros por eso vamos a la palabra y le pedimos al Señor que nos hable, que alumbre nuestras tinieblas, hermanos. Porque, como decía un hermano, poco se escucha que se hablen de estas cosas en medio de la iglesia, ¿no? Poco se escucha que se hable acerca de que tal vez estamos incurriendo en estas faltas, porque no son faltas tan graves o tan escandalosas, hermanos, pero son pecados que están dañando nuestra comunión con el Señor y con nuestros hermanos. ¿Qué es hacer acepción de personas? Evis Carballosa decía que la mejor traducción para esa palabra acepción, o lo que podría significar, es como cuando uno alza el rostro hacia alguna persona en sentido de preferencia. Si yo estuviera levantando mi rostro para mirar a aquellos que tal vez son de mi preferencia, o sea, mostrarme favorable hacia alguna persona. Y usar la fe para practicar esto, o nosotros que decimos que somos profesantes de la fe en el glorioso Señor Jesucristo y que cometamos este pecado, hermanos, es algo que es desaprobado por Dios. Es algo que Dios mismo reprueba. Entonces nosotros no podemos decir que tenemos una fe en nuestro Señor Jesucristo y aún así cobijar acepción o tratar con favoritismo a algunas personas. Y eso es lo que Santiago está exhortando a los hermanos cristianos de esta época. Les está diciendo que ellos no pueden vivir de esta forma, no pueden estar haciendo acepción de personas, levantando su rostro en favor de algunos. Y nosotros vemos que esto es incongruente con nuestra fe, hermanos, porque Dios no hace acepción de personas. Inclusive la persona más imparcial que nosotros podemos encontrar en la Biblia fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo podía sentarse a la mesa con las prostitutas y los pecadores, pero también podía predicarle a los ricos. Pero a veces no. A veces muchos de nosotros decimos: no, yo solo voy a predicarle a ciertos hermanos, a cierto lugar, pero no, por allá a esa montaña yo no voy. Hermanos, es completamente condenable tener una conducta de esta forma, porque el Señor Jesucristo no hace acepción de personas. ¿Por qué nosotros estamos cometiendo este pecado? Si decimos que tenemos una fe verdadera, si decimos que tal vez somos la iglesia que trata de expresar la vida de una forma más bíblica, hermanos, pero aún así cobijando esto en nuestras vidas, haciendo acepción de personas. En el 2:2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado,
al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Entonces vemos cuál era la primera ilustración que Santiago le muestra a las personas. ¿No? Luis Carballosa dice que porque si en vuestra congregación es como si fuera algo que fuera a ocurrir en futuro, ¿no? Como si él les estuviera dando un ejemplo de algo que ellos pudieran ilustrar de una forma fácil. Y vemos que Santiago usa bastantes ilustraciones, ¿no? Él por medio de ilustraciones nos muestra un mensaje bien contundente. Y él nos muestra esta forma de favoritismo que es muy común en la sociedad, hermanos. Ser cortés, amable hacia aquellas personas que tienen una posición económica alta. Y Santiago les dice esto, les dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Entonces, hermanos, él les dice, mire, llega una persona bien vestida. Algunos hermanos dicen que el anillo de oro es como si entrara una persona no solo con un anillo, sino con un dedo completo lleno de oro. Y esto pues va a llamar la atención bastante de las personas que están allí reunidas, ¿no? Y ellos pues al ver la posición de este hombre, tal vez sus ropas finas, sus joyas, pues le iban a dar el mejor lugar en la congregación. Lo iban a atender con mayor amabilidad. Le iban a poner tal vez la silla más cómoda, lo iban a dejar tal vez en el lugar del frente donde pudiera escuchar mejor, donde tal vez no se amontonaran tantos. Pero Santiago les dice, pero si entra el pobre, al pobre no le hacen lo mismo. Al pobre ustedes lo mandan al lugar de atrás, no le dan una silla cómoda. Aún le dicen, siéntese aquí al estrado de mis pies o quédese allá en pie. No importa si usted está cómodo, lo único que nos importa es atender bien al que tiene una buena posición. Hermanos, esto es algo muy común verlo hoy en medio de las congregaciones y aún a muchos de nosotros, hermanos, que sale una noticia, se convirtió tal persona famosa. No sé, un cantante o un actor o un deportista famoso. Muchos decimos, uy, mire, el Señor está orando en la vida de esta persona. E inclusive, hermanos, muchas de estas personas que son famosas y se arrepienten, llegan a alguna iglesia por la gracia del Señor, hermanos, y les hacen bienvenida como si, mejor dicho, hubiera llegado no sé, es una cosa terrible. Los sientan en la parte de delante, les hacen la presentación. Hoy tenemos a el jugador de fútbol tal que se convirtió al Señor Jesús y le empiezan a hacer un culto no al Señor Jesús sino a la persona misma, porque es una persona que tiene una posición económica alta. Hermanos, pero ¿qué pasa cuando se convierte un indigente? ¿Le hacen lo mismo? A veces ni siquiera lo dejan entrar en muchas congregaciones, ¿no? Llega una persona que tal vez de la calle ha creído en el Señor Jesucristo, tiene un mal olor, no puede entrar a este lugar. Y también nosotros, hermanos, cuando vemos una persona en la calle, en los lugares donde el Señor nos lleva, tal vez una persona que no es muy bien vista, hermanos, nos acercamos a predicarle el Evangelio, nos acercamos a hablarle de la esperanza que hay en nosotros, o solo nos fijamos en aquellas personas que tal vez son populares en nuestro entorno, son personas que son bien vistas, y a las personas pobres las dejamos a un lado. Entonces Santiago empieza a mostrar esta forma en la cual la iglesia estaba incurriendo en favoritismo, haciendo acepción de personas, mostrando favor hacia aquellas personas que tal vez tenían una condición alta. Pero a los pobres no de la misma forma, hermanos. Qué triste, ¿no? Y muchos podemos ver que es así en varias congregaciones, pero también cómo somos nosotros. Como decía Pablo David hace 15 días o 20 días, recuerdo que él decía que, hermanos, nosotros solo invitamos a almorzar a aquel que después me invite a almorzar algo más rico.
o le damos un detalle a aquel que tal vez me puede dar un detalle mucho mejor. Y siempre estamos pensando de esa forma, darle a aquel que me puede recompensar, pero aquel que tal vez no, pues lo miro de lejos o lo desprecio en mi corazón. Es algo bien triste, ¿no? Santiago en el 4 nos dice, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Él les hace esta pregunta, ¿no? Les dice, cuando ustedes hacen esto, cuando ustedes reciben a la persona adinerada, cuando tratan a una persona con favor, no están haciendo distinciones, pero él agrega algo adicional que es aún más grave. Él dice ahí, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y eso es algo que aún, bueno, uno ve que es un poco más delicado. Cuando nosotros vemos que la Biblia habla del juez o el juez justo, que es el Señor, nuestro Dios, dice que Él juzga con justo juicio, porque Él conoce todas las cosas. La justicia, o bueno, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento da a entender como rectitud, y es un atributo de Dios, su justicia. Él ejecuta juicios con rectitud. Pero ¿qué nos dice Santiago que estamos siendo nosotros aquí cuando tratamos a unas personas con preferencia? Nos dice que estamos siendo jueces con malos pensamientos. O sea, no estamos siendo personas que obran con rectitud, sino personas que obran de una forma torcida, con pensamientos perversos. El juzgar a una persona tal vez por su apariencia externa, por sus posesiones, y decir, bueno, este tal vez sí puede recibir el evangelio, pero este no. Hermanos, estamos siendo jueces con malos pensamientos. Eso también es un pecado, el juzgar de una forma incorrecta. Es un pecado que cometemos bastante nosotros y que no tratamos, hermanos. Y que yo vi, bueno, leyendo el Sermón del Monte, vamos a hablar de eso ahí. ¿Estamos siendo jueces con malos pensamientos, hermanos? ¿Haciendo distinción de personas? ¿Cómo estamos tratando a las personas? ¿De la misma forma o estamos tratándolos con preferencia? Hermanos, si hay algo que es importante, bueno, y lo vamos a ver ahora, que también a veces uno puede decir, bueno, eso es entre la discriminación hacia los pobres, hermanos, pero también hay una discriminación de los pobres hacia los ricos. Hay algunas personas que tienen resentimiento hacia aquellos que tal vez han sido prosperados en la parte económica. Y tal vez algunos, en vez de no mirar a los pobres con desprecio, miran a los ricos con desprecio. Y piensan que tal vez Dios no puede obrar en ellos. Bueno, y Santiago nos habla aquí que es más receptivo una persona pobre que un rico, hermanos, pero en la Biblia vemos que también personas ricas fueron salvas. Creyeron en el Señor Jesús. Entonces también podemos caer en ese tipo de distinción, ¿no? O varias congregaciones, como lo hablaban los hermanos, de lugares donde solo entran personas negras o lugares donde solo entran personas blancas. Aún más, yo pienso que en lo que estamos viviendo actualmente en Colombia yo soy más afín con aquellos que son de mi pensamiento político de derecha o de izquierda, y empezamos a discriminar así a las personas, ¿no? A nuestros hermanos, haciendo un juicio perverso, un juicio injusto, porque vamos a ver que todos somos iguales delante de la presencia del Señor, hermanos. En el 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces Santiago aquí les dice, mire, Dios ha elegido a los pobres, pero no quiere decir que únicamente las personas pobres van a ser salvas, ni que ser pobre es una condición para ser salvo, ¿no? Porque nosotros no somos salvos en base a lo que tenemos, sino en base a lo que el Señor Jesús ha hecho. Nuestra pobreza no es un mérito para tener la salvación. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. Pero lo que Santiago nos quiere mostrar aquí es que, más abajo vamos a verlo, de que las personas pobres son más receptivas al evangelio.
Y eso nosotros podemos verlo, hermanos, que a veces es más fácil predicarle a una persona que está pasando una necesidad que predicarle a una persona que tiene todas las cosas. Una persona que tal vez tiene bienes de este mundo es una persona que es orgullosa y, como dice Proverbios, sus riquezas son una torre fuerte para él. Mientras que para la persona pobre no tiene nada, es más fácil aceptar el mensaje del Evangelio. Recordaba algo que me contaba un pastor una vez, un pastor de España, que hablábamos y él me decía que en España era muy difícil predicar el Evangelio, dado que es un país pues, que tiene una economía estable y que las personas eran, bueno, muy apáticas al Evangelio, no recibían, como que decían, no, yo sin Dios puedo vivir, mire, estoy bien, eso creían ellos. Y él me contaba y me decía, pero no es así en África. Me dijo, yo fui a África, hermanos, y con una bolsa de pan uno la ponía en medio, le daba a estas personas hambrientas y les predicaba el mensaje del Evangelio. Y ellos escuchaban, mientras que aquí es difícil. Él me decía allá en España. Entonces vemos que eso es a lo que Santiago se está refiriendo. O sea, y aún, como lo decía anteriormente, hermanos, no solo los pobres económicamente van a ser salvos, no. Porque la gracia Dios la ha dado para todos los hombres. Aquellos que acepten el mensaje del Evangelio, hermanos. Y vemos en la Biblia personas ricas que se salvaron, ¿como quién? Como Nicodemo, como José de Arimatea y otros varios que el Señor, por medio de su gracia, también los incluyó en su iglesia y llegaron a ser hermanos y también personas fieles al Señor Jesús. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. En el 6 dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Aquí muestra algo que es bien paradójico. Ellos trataban bien a las personas ricas, pero esas personas ricas eran las personas que los entregaban al gobierno, las personas que los estaban persiguiendo. Algunos comentaristas dicen, Santiago se está refiriendo a aquellos tal vez judíos acaudalados que perseguían a la iglesia, que tenían posesiones y tal vez eran tratados de una forma agradable, pero ellos no se dan cuenta que esas personas que ellos trataban de una forma amable porque tenían posesiones eran las personas que más adelante iban a ejecutar la persecución contra ellos. Entonces es algo que es bien paradójico y él les dice, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Hermanos, ¿y qué vemos ahora nosotros en nuestro tiempo, hermanos? Ustedes ven cómo muchas veces cuando hay campañas, elecciones, muchos políticos, senadores, personas que son candidatos para la alcaldía o para las presidencias, hermanos, llegan a las iglesias cristianas y son pasados al frente, se presenta, se ora por ellos, les hacen culto, pleitesía, les rinden ahí. Hermanos, ¿y qué ocurre después? Ganan las elecciones. Y después estos mismos gobernantes no son los que ponen leyes en contra de lo que dice la Biblia. ¿No pasa eso en nuestro tiempo? Es algo incongruente, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hacer ese tipo de, tener esas preferencias hacia aquellas personas, pero darnos cuenta que estas personas después no les importa? No les importa nuestro buen trato, porque ellos están acostumbrados a eso. Las personas ricas están acostumbradas a que todo el mundo les rinda pleitesía. Y después que ejecutan, ponen leyes en contra de la Biblia. Todos estos políticos que llegan el otro año, o lo vamos a ver, ya ahorita que estamos cerca a las elecciones el próximo año, hermano. Vamos a ver cómo esto ocurre y cómo pelean por un candidato de derecha y después pone leyes en contra de Dios. Pelean por un candidato de izquierda y luego pone leyes en contra de Dios, hermano. Porque nosotros somos así. Hacemos juicios perversos, no tenemos una medida correcta para juzgar las cosas. Hacemos distinción de personas. ¿Y qué les decía más Santiago ahí? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, hermanos. Ya prácticamente se estaban despreciando entre ellos mismos.
Y así pasa. A veces yo trato mejor a uno que tiene una posición económica alta, pero a los que son de mi misma posición, pues no los trato bien. Y eso está mal, hermanos. Eso es hacer distinciones, afrentar la ley del Señor. Y era lo que veíamos arriba en Proverbios, ¿no? Aún por su vecino es odiado el pobre, pero muchos son los que aman al rico. ¿Qué decía ahí en el 7 Santiago? Dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Aquellas personas les perseguían, querían enjuiciarlos, pero adicional a eso eran personas que tenían en poco el nombre del Señor Jesús. Y así somos nosotros, hermanos. Le rendimos pleitesía a personas impías, tal vez a algunos a sus jefes, a personas clientes o personas con las que hacen negocios o compañeros de universidad. Les rinden pleitesía y estas personas blasfeman contra el Señor Jesús. Es esto, hacer distinción de personas. Y mire ese juicio tan incorrecto que nosotros hacemos, hermano, y lo incoherente que es. ¿Cómo yo voy a poder tener, comunión con alguien que trata a aquel a quien yo digo que amo? Trata mal a aquel a quien yo digo que amo. Sería, no sé, hermanos, pero es algo indignante, ¿no? Que muchas veces nosotros le rendimos pleitesía a personas que blasfeman del nombre del Señor Jesús. Tal vez porque es un deportista famoso o porque es, no sé, un estudiante destacado o cualquier cosa. Pero blasfema el nombre del Señor Jesús, hermanos. Es algo incoherente. Nosotros no deberíamos vivir de esta forma. En el 8 Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces aquí llegamos como a un punto principal, al punto principal de todo, porque es la falta que nosotros estamos cometiendo, hermanos. Ahí dice que si cumplís la ley real, es como si ustedes cumplen la ley del rey, la ley de Dios, conforme a lo que él mismo ha dicho, y acá Santiago está tomando tal vez de Levítico 19, que decía que amaríamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Levíticos 19. Entonces nosotros estamos incurriendo en falta, porque él dice, si hacen esto, bien harían. Pero si no lo hacen, ¿estamos haciendo qué? Las cosas de una forma incorrecta, cuando nosotros tratamos con preferencia a algunas personas. Estamos incurriendo en la falta de no amar a nuestro prójimo. No estamos amando a nuestros hermanos. Cuando desprecio a los pobres en la iglesia, o el pobre que desprecia al rico, o llegamos a despreciarnos por partidos políticos, o por capacidades intelectuales, o por discapacidades. Cuando nosotros hacemos eso, estamos incurriendo en una transgresión contra la ley real, contra la ley de nuestro Dios. No estamos amando a nuestro prójimo. ¿Cómo estamos siendo nosotros, hermanos? ¿Hay distinción, preferencia en nuestro corazón por algunos hermanos, por algún grupo en especial? ¿Estamos faltando a la ley del Señor, hermanos? No estamos amando a nuestro prójimo cuando hacemos esto. En el 9 Santiago dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Vemos la gravedad de esto, ¿no? Muchos podrían decir, bueno, pues no es tan mal que yo tenga mis amigos dentro de la congregación, o tal vez que yo sea más afín con algunas personas en mi diario caminar. Hermanos, pero aquí Santiago nos dice que cuando nosotros hacemos distinción cometemos pecado. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos quedando convictos de la ley. Por diferentes cosas podemos hacer distinción entre las personas, ¿no? Tal vez algunos en sus puestos laborales tienen una buena relación con aquellas personas que están por encima de ellos, pero tratan mal a aquellas personas que están por debajo de él.
No tratan no tratan de una forma correcta a aquellos que tal vez están en una posición más baja. Esas personas que tal vez a la persona del aseo la tratan mal, pero al gerente lo tratan bien. ¿Está viviendo algún cristiano de esta forma? ¿Estamos haciendo ese pecado afuera, hermanos? O aún dentro de la iglesia, que era lo que Santiago estaba hablando. ¿Estamos haciendo eso, hermanos? ¿Tenemos algunos hermanos de nuestra preferencia y nos cuesta acercarnos a otros? Y eso pasa porque tenemos naturaleza caída. La naturaleza caída aún está operando dentro de nosotros. A veces decimos, no, pero es que yo no me puedo relacionar con ese porque, mírelo, es muy callado. Pero nunca nos hemos acercado para preguntarle cómo está, tal vez hacerlo sentir parte del cuerpo de Cristo. En muchos lugares pasa eso, hermanos. Llegan personas y aún nosotros que estamos recibiendo hermanos nuevos en este lugar, ¿cómo los estamos haciendo sentir? ¿Excluidos o los estamos incluyendo? ¿Estamos haciendo acepción de personas? ¿Solo hablo con aquellos con los que ya llevo un tiempo y que conozco hace harto? ¿O estoy recibiendo por igual a todos aquellos que Cristo está salvando, que Cristo está incluyendo? ¿Qué nos dice Santiago en el 2:10? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Un hermano decía que es como una cadena, con 10 eslabones. Si usted rompe una, ya rompió la cadena. Eso ocurre cuando nosotros hacemos acepción de personas, cuando nosotros hacemos distinción entre algún grupo, entre algunas personas, favoritismo, aún nepotismo. Estamos siendo transgresores de la ley, y no solo en un punto, sino en toda la ley, nos dice aquí Santiago. O sea, se está quebrantando la cadena completa. Somos culpables. ¿Hemos hecho alguna distinción en nuestro pensamiento? Como las que nombraba al principio, hermanos. Yo no voy a escuchar a este hermano porque es muy joven. O yo no voy a recibir el consejo de este otro porque solo lleva tanto tiempo en la iglesia. O yo no voy a incluir a este porque yo ya tengo mi grupo. ¿Hemos hecho esas distinciones en nuestra mente? ¿En nuestros corazones? Si las hemos hecho, ¿qué nos dice Santiago? Que somos transgresores y culpables de toda la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí es algo bien interesante. Decía William MacDonald, porque a veces nosotros, como lo veíamos en Gálatas, pues no estamos sujetos a la ley como tal, pero él decía, Santiago aquí nos habla de la ley de la libertad, aquella ley que por la gracia de Dios ahora nosotros estamos llamados a cumplir, y en parte incluye esos mandamientos morales. No hacer acepción de personas, porque es no amar a mi prójimo como a mí mismo. Decía William MacDonald, como creyentes no estáis llamados bajo la ley de la esclavitud, sino que estáis bajo la ley de la libertad. Libertad para hacer lo recto. La ley de Moisés os exigía amar al prójimo, pero no os daba el poder y os condenaba si fracasabais. Bajo la gracia recibís el poder de amar al prójimo y sois recompensados cuando lo hacéis. No lo hacéis a fin de ser salvos, sino porque sois salvos. Lo hacéis no por temor al castigo, sino por amor a aquel que murió por vosotros y resucitó. Nosotros estamos en esa ley de la libertad. No para ser salvos, sino porque ya lo somos. No porque me sea impuesto, sino porque yo amo a aquel que me lo ha dicho. Yo amo al Señor y deseo obedecer su palabra. Si el Señor me dice que no debo hacer distinciones de personas, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué yo tengo favoritismo? ¿Por qué tengo partido hacia ciertas personas? ¿Por qué no puedo amar a todo aquel que el Señor ha incluido? Y ahí en el 13 Santiago nos dice,
porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, si yo trato de esta forma a las personas, pues la Biblia me dice que voy a recibir el mismo trato. Y tal vez cuando yo lo recibo no me gusta, porque así somos, hermanos. Nosotros hacemos lo que no nos gusta, pero cuando nos lo hacen, ahí sí nos disgustamos, nos ponemos bravos. Tal vez si yo tengo preferencia por algunos, no me gusta que tal vez en otro lugar me traten a mí de una forma diferente, que me traten a mí tal vez de dejar a un lado aparte o alguna cosa. ¿Qué nos dice la Biblia en Gálatas 3:28? Que lo vimos aquí, lo estudiamos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Hermanos, todos somos iguales ante los ojos del Señor. Y eso es algo que es diferente y es algo que se debe ver entre la iglesia. Entre la iglesia no debe haber el lugar para las personas profesionales, el lugar para los empresarios, el lugar para las personas de cierto color. No, hermanos, todos somos iguales delante del Señor. El Señor, por su obra en la cruz, quitó toda división que había en medio de su pueblo. Y ahora Él espera que vivamos de esta forma, y nosotros tenemos esos ejemplos en la Biblia. Pablo, ahí en la carta a los Efesios, él decía que a los amos que no trataran a los esclavos con cierta aspereza, porque Dios no hacía acepción de personas. Nosotros vemos que la carta a Filemón es una carta que escribe el apóstol Pablo para decirle a Filemón que recibiera a Onésimo, que era un esclavo que había escapado de Filemón. Y le dice que lo recibiera, pero le dice, recíbelo como ¿quién? No como un esclavo, sino como un hermano. Es algo que es la gracia de Dios, hermanos. Y eso es lo que el mundo debe ver en medio de nosotros. El mundo no debe ver que a uno se trata con preferencia y a otro se trata de otra forma en medio de la iglesia. Hermanos, esto no debe ser así. Nosotros todos somos iguales delante del Señor. Aún no debemos ser machistas. Porque ¿qué dice? Que todos somos iguales delante del Señor. No debemos ser racistas. No debemos tener aún peleas por partidos políticos, hermanos. Si usted tiene sus preferencias, téngalas, pero ¿por qué va a estar peleando con el que no piensa como usted? Y está distinguiéndose entre los cristianos de derecha y los cristianos de izquierda. Hermanos, cuando ningún gobierno va a arreglar este mundo. Nosotros vemos que el único gobierno que va a arreglar todas las cosas es el gobierno de nuestro Señor Jesús. Hermanos, ¿por qué tomamos partido por estas cosas si nos dividimos y estamos cometiendo pecado contra la ley del Señor? ¿Estamos cobijando esto en nuestras vidas? Este pecado de la distinción, del favoritismo o del nepotismo. Aquellos que tal vez, como lo decía al principio, tratan a fin a aquellas personas que son cercanas y a estos los ponen en los cargos para que sean diáconos de alabanza y todas las cosas, pero son personas que viven en inmoralidad. Pero aquella persona que es fiel, que ama al Señor, que tal vez no es cercana, que es pobre aún, hermanos, que debería estar ahí ejerciendo ese puesto, no lo ponen. Esto no debería ser así en la iglesia del Señor, hermanos. Aún hace poco yo veía una entrevista que era terrible de un senador cristiano que una periodista le decía, mire, usted, su personería jurídica de la empresa de la fe, le decía a ella, porque es una mega iglesia, ahora se la pasó a su esposa y cuando se muera su esposa se la pasa a sus hijos y siguen el negocio. Qué terrible, ¿no? Ver esto, el testimonio que ve el mundo de la iglesia, y eso piensan que es así en todo lugar, hermanos. Porque como veíamos, las malas noticias son las que primero corren, las que primero llegan. Y esto se ve en medio de la iglesia, hermanos. El favoritismo, las preferencias, hermanos, pero nosotros no debemos vivir de esa forma. Todos somos iguales por la gracia del Señor. Aquí no hay distinción entre
el que tiene y el que no tiene, entre el que es de color blanco y color negro. No hay distinción, hermanos. Todos somos iguales en Cristo, porque ¿qué decía Pablo ahí? Y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ahí en Primera de Juan, para terminar, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3. En el versículo 11, Juan nos dice lo siguiente: porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Pero qué nos dice aquí Juan? ¿El que ama a los hermanos de su preferencia? No, el que ama a aquel que Cristo ha salvado. El que ama a aquel que el Señor ha incluido en su familia. ¿Estamos nosotros amando de esta forma? O tal vez tengo disgusto hacia algunos y digo, no, ese no lo quiero tanto. No es de mi preferencia. ¿Qué más nos dice Juan ahí? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Por quién debemos poner nuestra vida? ¿Por algunos o por todos en la iglesia? ¿De quién debemos estar pendientes? ¿De algunos o de todos? Y si no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo en tinieblas, hermanos. Por eso nosotros necesitamos que la palabra del Señor nos alumbre. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos siendo homicidas? Tal vez queriendo solo a algunos y a otros no. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Decimos que nos amamos, pero tenemos favoritismo. Como decíamos hace 8 días, como Santiago mismo nos lo decía en el capítulo 3. De nuestra lengua sale bendición y maldición al mismo tiempo. ¿Amamos a algunos y hablamos mal de otros? ¿Qué nos dice Juan? Que no seamos personas simplemente de profesión, de palabra, no de lengua, sino que lo hagamos con práctica, en hecho y en verdad. Hermanos, que nosotros podamos dejar este pecado, hermanos, que podamos acercarnos a aquellas personas que tal vez no son compatibles o hemos visto, hermanos, pero si estamos en Cristo, el Señor quita toda barrera. Acerquémonos los unos a los otros. Quitemos todas esas cosas que el diablo, hermanos, pone y que aún nosotros estamos permitiendo en nuestra vida. Vivamos como cristianos que viven en luz, que aman a sus hermanos, que aman a su prójimo. Dejemos de quebrantar la ley, hermanos. Amemos a todos los hermanos por igual. Dejemos de ser personas parcializadas. Podamos aprender el ejemplo de Jesús, que nos amó a todos por igual, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, que podamos dejar el favoritismo, si hay nepotismo aún en medio de nosotros, que eso sea quitado. Hermanos, que el Señor por medio de su palabra nos haya alumbrado, hermanos, y que esto no se vea en medio de nosotros, hermanos, en medio de la iglesia. Que el mundo cuando nos vea pueda decir, mírelos cómo se aman. El Señor Jesús, ¿qué decía allá en Juan 17? Padre, te oro para que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. No que Él sea uno con los que son más afín con Él. No, hermanos, sino todos.
Y eso es lo que el Señor quiere. Y si nosotros seguimos cobijando el favoritismo en medio nuestro, en medio de nuestro corazón, hermanos, estamos transgrediendo la ley del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a dar gracias y bueno, dejamos el tiempo para la mutualidad, hermanos.